¿Qué hay, chicos? Sean bienvenidos una vez más a este Viernes de Jóvenes. Qué alegría encontrarnos una vez más por este medio. Agradecemos el apoyo que ustedes dan a este contenido. Les invitamos una vez más a esta dinámica que estamos llevando a cabo para que cada uno de los que nos escuchan, aunque no sean jóvenes, aunque sean adultos o sean adolescentes, aún incluso niños, puedan participar de esta bonita dinámica en la cual queremos regalar 3 Biblias, una para jóvenes, una para señoritas y una para niños, y el libro Amar es para valientes. Muy sencillo, solamente tienen que hacerse presente en los comentarios con nuestro hashtag Yo Soy Jóvenes.mig o el hashtag Yo Soy JM, y así podrán estar participando para este bonito regalo. Esperamos contar con su apoyo. De igual manera, no se olviden de poder seguirnos en nuestras redes sociales, como lo es en Facebook e Instagram y YouTube como Jóvenes.mig. Ahí no solamente los viernes van a poder escuchar una palabra, sino también los martes estamos subiendo podcast y esperamos contar con su apoyo. Y pues vamos a entrar y continuar con este estudio bíblico que es la carta a Timoteo. Yo espero que estas 2 anteriores lecciones que ya pudimos escuchar estén siendo de bendición para tu vida. Hablamos acerca de los requisitos cuando nosotros somos o aspiramos a un pastorado, a un liderazgo, pero no olvidemos que todo esto tiene que ver en el sentido de nosotros como creyentes. Entonces, dado a esto, el siguiente tema o este tema lleva por título nuestro ministerio. Así que vamos a orar, como siempre lo he mencionado, nunca hay que sacar a Dios de en medio de nuestras reuniones, de nuestros hogares, que siempre podamos tener presente a Dios y poder comunicarnos con Él por medio de la oración. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de los que nos están sintonizando esta tarde. Yo te pido, Padre, que tu bendición, que tu gracia, que tu amor nos inunde ahí en nuestros hogares. Gracias, Padre, porque tú nos permites llegar a un viernes de jóvenes más. Señor, yo no sé qué necesidades, qué problemas están pasando cada uno de los que nos sintonizan, qué detalles están teniendo en la escuela, en el trabajo, aún incluso en los hogares. Pero yo te pido, Padre, que tu fidelidad se mantenga, que podamos gozar de esas misericordias que son nuevas cada mañana y que podamos seguir esforzándonos, Padre, y que sepamos que esta palabra no va vacía, sino que esta palabra va a ser de bendición y de transformación a cada una de las personas que nos escuchen. Toma el control de este tiempo y que toda gloria y honra sea siempre solo para ti. Gracias te damos. Amén. Ok, pues vamos a continuar con esta carta, hablando un poquito acerca de lo que es nuestro ministerio. ¿Y por qué menciono esto? Porque así como Pablo en los versículos anteriores le pide a Timoteo el hecho de cuidarse, el hecho de tener un testimonio, nos lleva a que tú y yo entendamos el por qué. Aquí yo quiero hacer un paréntesis antes de entrar a lo que son los versículos, pero desafortunadamente cuando nosotros solamente vemos, vamos a decirlo de esta forma, los requerimientos, si solamente nosotros vemos estas pautas y a lo mejor tú estas últimas 2 semanas te detuviste a revisar, a ver, a buscar qué es lo que convenía o qué es lo que no convenía, qué cosas son aquellas que estábamos cumpliendo o qué cosas no. Y yo creo que a veces el error que podemos cometer es pensar en que cuando nosotros cumplimos eso, ya estamos enteramente capacitados, o viceversa, el hecho de querer cumplir eso solamente para estar capacitados. Aquí hay una línea muy delgada en el hecho de que, como lo decíamos semanas anteriores, el hecho de querer ministrar, el hecho de querer estar en cada una de las áreas de la iglesia, debe de ser con un corazón limpio, debe de ser con un corazón entendido. ¿Por qué? Porque entonces yo solamente me voy a portar bien en casa porque quiero servir en la iglesia. Yo solamente voy a ser honesto porque quiero servir en la iglesia. Y no se trata de eso. Así como hay una transformación de mi persona para poder servir en el ministerio,
dentro de la iglesia tiene que haber algo que me transforme a mí para poder servir en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ser entendidos de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque entonces vamos a caer en ser cristianos de ocasión, vamos a caer en ser cristianos, vamos a decirlo así, por compromiso, por obligación, por responsabilidad, y no debe de ser eso. Por eso aquí en los siguientes versículos, estamos en 1 Timoteo capítulo 3, en el versículo 14, yo te lo voy a leer en Reina Valera 60, y que tú puedas entender por qué aquí Pablo aterriza a Timoteo en esto. Porque a fin de cuentas esta carta no solamente era para Timoteo, era para la iglesia en ese momento, es para nosotros en este instante, y que nosotros podamos entender de qué se trata esto. Dice el versículo 14, 1 Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Te lo vuelvo a leer. En este aspecto nosotros tenemos que entender firmemente lo que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En este punto, Pablo aterriza a Timoteo en la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de la iglesia, en ese honor y en ese respeto que se le debe de tener a la casa de Dios. Aquí Pablo dice, para que sepas cómo conducirte, cómo hacer las cosas, cómo vivir en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Y yo creo que a veces nosotros cometemos el error de olvidarnos de eso. Y a veces caemos, vamos a decirlo así, no sé si sea la palabra correcta, en el conformismo, caemos en la costumbre, y a veces pensamos, y no sé, se nos va de la cabeza el hecho de que le perdemos el sentido de honra y reverencia a la iglesia. O sea, aquí yo sé que Dios está en todo lugar. Yo sé que ahí donde tú estás, ahí en casa, cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, donde quiera que tú te desenvuelves, Dios está ahí. Pero aquí Pablo hace alusión a la honra que debiera tener la iglesia, a la honra que debiera de tener la casa de Dios en donde tú te reúnes. De verdad debemos de estar conscientes de quién es ese hogar. Debemos de estar conscientes de quién es esa morada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no lo hacemos, no va a haber una honra, no va a haber una reverencia. Vamos a comportarnos como si estuviéramos, se dice vulgarmente aquí en la comunidad, como si estuviéramos en la cantina, como si estuviéramos en la calle. Cuando en la iglesia debiera de haber una honra, cuando en la iglesia debiera de haber una forma de hacer las cosas. Cuando tú entiendes que donde tú te reúnes es la casa de Dios, que donde tú te reúnes es la iglesia del Dios viviente, tu forma de comportarte sería diferente. Yo bueno, ahorita ya no nos reunimos, ya no nos congregamos, pero a veces es triste como ver, no solamente jóvenes, me ha tocado ver también adultos, personas mayores, ver cómo ya han perdido el respeto por la presencia y por el lugar de Dios. Vemos gente mascando chicle mientras está predicando, mientras está la alabanza, mientras está la adoración. Perdemos el sentido de servir. Yo no digo que a lo mejor lleguemos con traje, lleguemos con corbata, que a lo mejor lleguemos con, de traje literalmente. A lo mejor no, pero que pueda haber una reverencia en el sentido, en esa dedicación de que uno se peina, de que uno limpia sus zapatos, de que uno plancha sus pantalones, plancha su camisa, así es que va. Pero a veces yo me doy cuenta de esa gente que ha desentendido el valor y la honra que tiene la presencia de Dios cuando llega en pijama.
Cuando llega en tenis, casi queriendo tener en chanclas, cuando tiene la misma camisa de hace 2 días, bueno, pues ya es la casa de Dios. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. No, yo creo que cuando tú entiendes que es la casa del Dios viviente, tú vas con una reverencia, tú vas expectante de algo. Vuelve a lo mismo, no se trata de trajes, no se trata de corbatas o de moños. Se trata del que así como tú te preparas, te alistas para una fiesta, para el cumpleaños de un amigo, de una amiga, de un familiar, y que no, yo no creo que por mucha confianza que le tengas a un familiar, a un amigo, tú vas a ir todo desarreglado. Tú vas a procurar tener una buena imagen, una buena apariencia, un buen sentido de dónde estás, bien perfumado, bien arreglado. Cuando tú entiendes eso, yo te estoy mencionando solo una parte. ¿Por qué? Porque va el otro extremo, lo que yo te mencionaba hace un momento. El hecho de estar mascando chicle, el hecho de estar revisando el celular mientras está en la predicación, el hecho de estar a lo mejor en otras cuestiones cuando se está en la adoración, cuando se está en la oración, gente que está viendo cómo ora el otro en lugar de él meterse en el tiempo de oración. Pero cuando tú has entendido que el templo donde tú te reúnes sea un auditorio, se haya edificado como un templo, como una iglesia, cuando tú entiendes que Dios está ahí, tú tienes una reverencia, tú tienes un porte, tú tienes una actitud. Así como lo veíamos anteriormente, tú te comportas como un soldado, tú te pones firme en una actitud y en una postura del corazón. ¿Por qué? Porque dice la iglesia del Dios viviente, más adelante del versículo 15 dice, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Aquí menciona algo firme, dice una columna, un baluarte, algo que tú te enorgullece llevar, representar, algo que a ti te enorgullece estar ahí, pero a veces no estamos conscientes de eso. A veces desentendemos este grande ministerio, esta grande verdad que Dios estableció para con cada uno de nosotros. Y dice en el siguiente versículo, yo sé, aquí es toda una teología. Yo le pido al Espíritu Santo que me dé la guianza para que tú puedas entender esto, para que tú puedas captar esto, porque dices, ¿cuál es este ministerio? El ministerio de la piedad dice, Dios fue manifestado en carne. O sea, desde este punto nosotros tenemos que entender toda esa verdad, toda esa realidad, todo ese trasfondo que simplemente incluye, muestra este simple renglón, estas simples frases. Dios fue manifestado en carne. Y aquí es cuando todo este aspecto, cuando tú no lo has analizado, cuando tú no lo has vamos a decirlo así, desmenuzado, se te va a hacer algo común, se te va a hacer algo corriente, se te va a hacer algo irrelevante. Pero cuando tú entiendes esto, dice que el Dios mismo, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que puso los planetas en órbita, el Dios que puso el mar en su lugar, el Dios que puso el sol en su lugar, dice que se hizo de carne y hueso. Esa deidad, todo ese poder bajó a este mundo para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Y a veces nosotros estamos tan ignorantes de eso. A veces tú y yo estamos tan desentendidos de eso. ¿Por qué? Porque ahí entiende el aspecto de que Jesús, de que Dios mismo se hizo frágil como nosotros. Se hizo vulnerable como nosotros, un Dios que de Él es todo y que Él es todo, bajó en forma de carne, bajó en forma de ser humano, se puso vulnerable para ponerse en nuestro lugar. Dice algunas porciones de la Escritura para darnos ejemplo. Y dice más adelante, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu, nosotros también podemos entenderlo en el aspecto de que todo lo que Él hizo, todo lo que Él obró conforme a todo lo que dice las Escrituras fue mediante el Espíritu Santo. Él no lo hizo siendo Dios,
Porque yo creo que en un punto, muchas veces cuando vemos que Jesús salió victorioso de la tentación, que Jesús sanó y libertó, todos esos aspectos, muchas veces cometemos el error de pensar que lo hizo siendo hombre. Cometemos el error de pensar que lo hizo siendo, exactamente, lo hizo siendo hombre, siendo carne, pero a veces pensamos que lo hizo en esa deidad. Pero no, dice la Escritura que Él se despojó de toda esa deidad, se despojó de toda su divinidad para hacerse hombre. Y todo lo que Él llevó a cabo fue por medio del Espíritu. Fue por medio del Espíritu Santo. Y ahí es cuando tú entiendes, o sea, el Dios Todopoderoso, el que dice la Escritura que nuestro planeta es el estrado de sus pies, el que los cielos no lo pueden contener, se hizo hombre. Pero todos los milagros, todos los prodigios que hizo fueron por medio del Espíritu Santo, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí nosotros vemos cómo tanto el cielo como la tierra fue testigo de esa hazaña inmensa, fue testigo de esa hazaña increíble. Pero a veces nosotros venimos a la iglesia en un domingo más cuando lo podíamos hacer. A veces nosotros le damos más prioridad a cosas banales, a cosas que tarde o temprano se van a acabar, y nos desentendemos de la gloria de nuestro Dios. Cuando tú entiendes, cuando apenas y por un instante se te abre el conocimiento para esto, tu forma de adorar, tu forma de servir, tu forma de hablar, tu forma de actuar cambia totalmente. Porque cuando tú lo haces porque tienes una cámara enfrente, porque cuando tú lo haces porque tienes los aplausos, yo ya lo he mencionado, tarde o temprano esto se va a acabar. Tarde o temprano las cámaras se van a apagar, tarde o temprano los aplausos van a cesar. Pero cuando tú entiendes por quién lo haces y para qué lo haces, la bendición y la gracia del Señor Jesucristo viene y te transforma, y entiendes que no lo haces porque tú seas muy capaz, no lo haces porque de alguna otra manera tengas el don o el talento. Ahí es cuando entendemos, cuando el apóstol Pablo dice, porque yo necesito predicar el evangelio, porque hay de mí si no predico, porque me es impuesto, porque hay una necesidad en mí. Entonces, que tú y yo podamos tener esa perspectiva, que tú y yo podamos tener esa noción, ese aprendizaje de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque déjame decirte que si tú no has conocido a Dios, si tú no has entendido este ministerio de que Dios se hizo carne, el cielo y la tierra fueron testigos, se predicó el evangelio, y sobre todas las cosas, y aún más maravilloso, fue su ascensión, fue glorificado, fue manifestado a los hombres aún en ese estado glorioso, y está en el cielo. Cuando tú entiendes esos pasos, cuando tú entiendes esos aspectos, puedes ir más allá. Y cuando tú tienes esa perspectiva correcta, cierta, real de lo que es nuestro evangelio, de a quién servimos y por quién lo hacemos, vas a estar cuidado de todo esto. Dice, pero el Espíritu, ya estoy en el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido de la verdad. En este punto, aquí, de alguna manera, a lo mejor sueno muy atrevido al mencionar esto, pero de alguna forma Pablo le dice a Timoteo, cuando tú has entendido cuál es nuestro ministerio, el entender que el Dios mismo, el Dios vivo, el Dios real, vino en esta tierra,
se metió en carne y hueso para traer salvación a nuestras vidas, se manifestó al cielo y a la tierra, y su evangelio, sus milagros, sus prodigios fueron llevados al mundo conocido en ese entonces y aún se sigue llevando en nuestros tiempos. Tú vas a cuidarte de todas estas cosas. Dice que tengamos cuidado porque en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe. Algunos dirán: oye, Alfonso, pues si yo vi en Discovery que está esta tal ideología. Hay mucha gente que a estas alturas sigue creyendo que la tierra es plana. Hay mucha gente que a estas alturas sigue creyendo en cosas que ve en YouTube más de lo que ve en las escrituras. Hay mucha gente que, oye, Alfonso, pero pues si aquí tal escritor, tal filósofo dice que qué pasó en el principio y qué pasó en este entonces y qué pasó en el otro. O sea, dice que mucha gente se va a ir siguiendo todo eso. Mucha gente se va a apartar de la fe. En el libro de Romanos lo dice también claramente. Va a decir, o sea, se van a levantar doctrinas, aún conociendo la verdad, dice la Escritura, aún degustando de las bendiciones de Dios, aún degustando de esa verdad, se apartaron, se alejaron de lo que Dios tenía para ellos. Y dice que vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Aquí hay un punto muy importante, porque esto es algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Hoy en día, tristemente, veo mucho joven, veo mucha señorita con la conciencia cauterizada. ¿Y qué es cauterizar? Yo creo que el ejemplo más claro lo podemos ver en una área de nuestro cuerpo. Cuando alguien recibe una especie de cortada, cuando tiene una herida grande, se cauteriza en el sentido de que literalmente se le quema esa parte que ha sufrido la cortadura o la herida, para que la persona ya no sienta, para que ya no sienta el dolor, para que ya no sienta el ardor de esa herida. Se le cauteriza la herida. Entonces, mucho joven, mucha señorita hoy en día tiene cauterizada la conciencia por tanta cosa que ve en las redes sociales, por tanta cosa que ve en series de televisión, en series de internet, que ya se le hace normal los asesinatos, que ya se le hace normal el abuso, que se le hace normal la brujería, que se le hace normal la violencia. Son personas que ya tienen cauterizada la conciencia, que ya no hay una sensibilidad, que aunque tú lo toques, aunque tú le digas, oye, pero están causándole daño a una persona, le están causando daño a un ser vivo, le parezca gracioso. Oye, pero pues eso es brujería, eso es hechicería, eso es satanismo, eso es algo que va en contra de nuestra fe. Pero ay, ¿qué tienes? Si se ve bien padre. Ay, Alfonso, tú porque no has visto esta serie. Ay, Alfonso, tú porque no has visto esto. O sea, no, tenemos que tener cuidado, joven. Analiza si no estás cauterizando tu conciencia. Yo cuando aquí menciona esto Pablo a Timoteo, yo me atrevo a decir que no solamente se trata de religiones, sino se trata de formas de pensar, se trata de ideologías, en decir que no hay un Dios, en decir que no hay algo más allá, en creer más en este mundo que en lo que la Escritura dice. Y aquí Pablo ataca cosas que están viviéndose en ese contexto de tiempo, en ese contexto cultural, y menciona, dice, cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hay gente que eso, o sea, no está mal que tú te cases, ni tampoco está mal que tú no te cases. El problema es cuando nosotros lo queremos hacer doctrina. O sea, Pablo en una de sus cartas habla a los jóvenes y les dice, ¿saben qué? Bueno sería que ustedes no se casaran, porque así se evitarían muchos problemas y así se enfocarían a los problemas que uno como soltero o como soltera tiene. Pero dice, si a causa de la fornicación, si a causa de tus pensamientos caes o estás tentado a caer en pecado, pues mejor cásate.
Entonces, en este punto, el problema es cuando nosotros, ay, es que no se casen, ay, no es para qué me caso, ay, es esa ideología que se tiene que todos se deben de casar y que yo me tengo que sentir realizado por casarme. Ay, a ver, amigos, vengan y déjenme platicarle que tú no estás obligado a casarte, a mantener una mujer, y vamos a declararnos hombres libres de mantener a mujeres, de mantener hijos. ¿Por qué? Porque no tienen por qué obligarnos a casarnos. O sea, ese es el problema. Ese es el problema cuando nosotros lo queremos hacer doctrina. Ese es el problema cuando nosotros queremos aconsejar y queremos que a la fuerza otros sigan nuestras ideologías, que otros sigan nuestra forma de pensar. O sea, aquí dice, y esto no solamente tú lo puedes reducir en el contexto literalmente de provisión. Tristemente hoy lo vemos en nuestra sociedad. Ay, ¿para qué te casas? Puedes vivir con tu novio, puedes vivir con tu novia en unión libre, y cuando quieras te separas. O sea, eso es tener cauterizada la conciencia. ¿Dónde queda el valor del matrimonio? Vemos gente que quiere exigir privilegios, valores de matrimonio cuando no tiene el compromiso de casarse. Entonces, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Estamos siendo cauterizados. Tú, joven que me estás escuchando, señorita que me estás escuchando, tal vez ya tengas cauterizada la conciencia. Tal vez te has ido por otros pensamientos, te has ido por otras ideologías, por algunos movimientos, cuando la Escritura habla de principios, habla de verdades. Prohibirán casarse y mantendrán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. En este punto, Pablo se enfoca más en esa discusión que se tenía en el aspecto de que no se podían comer animales de pezuña hendida o de pezuña partida. Entonces había una discusión entre judíos y gentiles referente a eso. Nosotros conocemos la historia en el libro de los Hechos. A Pedro se le es manifiesto una escalera con todos esos animales que en el Antiguo Testamento se le consideraba inmundo, que no se debían de tocar, pero Dios habla y enseña que Él todo lo santificó, que por medio de su palabra, que por medio de la oración, todo se santifica. Pero a veces nosotros caemos en el error de preocuparnos más por el aspecto de la comida, por el aspecto de las cosas que se debieran o no comer, de las cosas que debiéramos de vestir o no, y nos olvidamos de lo más importante. Hay mucha gente, retomando un poquito el aspecto de casarse, de acuerdo al contexto histórico, de acuerdo al contexto cultural en el que Pablo lo habla a Timoteo, se refiere en el aspecto de que muchas veces las personas no querían casarse porque el acto sexual lo consideraban como inmundo, lo hablaban como contaminarse, al igual que de la comida. Entonces yo creo que a veces, en ese sentido, cuando Pablo menciona de tener cauterizada la conciencia, se refiere en el sentido de que mucha gente se ocupó más por la apariencia, por ver que yo no como carne de puerco, es que yo no como de carne de cerdo, jamón, tampoco me voy a casar. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice que me tengo que abstener de todo eso. O sea, muchas veces la gente caía en eso y desentendía la verdadera virtud, que era tener el servicio o la presencia de Dios. ¿Cuál es nuestro ministerio? El que tú y yo vivamos conforme a su palabra, el que tú y yo nos conduzcamos correctamente, como lo veíamos en las dos predicaciones anteriores. ¿De qué te sirve no comer carne de cerdo si no eres un buen hijo, si no eres un buen esposo, no eres una buena esposa? ¿De qué te sirve no casarte si eres una persona que maldice, si eres una persona que roba, si eres una persona con un desorden completamente, con una vida, completamente desordenada?
Ay, es que yo posteo mi versículo diario y gloria a Dios, aleluya, pero ¿qué son las otras cosas que yo ando hablando, las otras cosas que yo ando pensando? Por eso aquí la Escritura dice, cuando tú has entendido quién es el Dios real, cuando tú has entendido ese hermoso ministerio y a quién sirves, tú no le vas a tener miedo al líder, tú no le vas a tener miedo al pastor, tú no vas a ir a la iglesia, tú no vas a escuchar las predicaciones porque papá o mamá te obliguen, sino porque tienes una reverencia al Dios Todopoderoso, porque tienes una reverencia en el Creador de los cielos y la tierra, aquel que puso todas las cosas en orden, aquel que puso el sol en su lugar, aquel que puso la luna en su lugar, aquel que contiene los mares, aquel que te hizo de pies a cabeza, sin tener necesidad de nada se hizo carne. Cuando tú entiendes eso, tu vida va a cambiar. Cuando tú no entiendes eso, tú vas a seguir mascando chicle durante la alabanza, durante la predicación, vas a seguir llegando en pijama, en tenis, cuando debieras de venir formalmente, vas a tener una vida allá afuera, vas a andar haciendo tontería y media allá afuera y venir aquí a actuar como si nada pasara. Entonces nosotros debiéramos de vivir una vida íntegra. Joven, señorita, esta tarde yo quiero orar porque tal vez hemos permitido que Satanás, que este mundo cauterice nuestra conciencia y se nos es ya tan normal el pecado, se nos es tan normal la inmoralidad, se nos es tan normal la hipocresía, que Dios vuelva a traer ese temor a nuestros corazones y que nos haga conscientes de la verdad. Vamos a orar. Padre, Señor, sin duda alguna, palabras como estas nos llevan a reflexionar de cómo estamos viviendo nuestra vida, al de por qué servimos, al de por qué nos guardamos, el de por qué predicamos, el de por qué nos reunimos. Padre, que entendamos que nuestro ministerio es que amamos a aquel que nos amó primero, amamos a aquel que se entregó por nosotros en aquella cruz del Calvario, amamos al Dios que siendo dueño de todo, y siendo Él todo, se despojó a sí mismo para, Señor, darnos salvación, darnos vida eterna. Haznos conscientes de esa verdad y que si alguno de nosotros ha permitido que la conciencia se le cauterice, si la inmoralidad, si Señor, la deshonra se nos ha hecho costumbre, Padre, ven y dice la Escritura, quítanos este corazón de piedra y danos un corazón de carne y hueso. Yo te agradezco, Padre bendito, porque aún estamos a tiempo. Tú quieres, Señor, dar esa sensibilidad de nuestros corazones, quitar esos corazones de piedra y dar unos corazones que te amen, que te honren. Gracias, Padre bendito, y si hemos sido indiferentes, si hemos, Señor, hecho todo lo contrario, perdónanos y ayúdanos a vivir de una manera diferente. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, chicos, gracias por darse todo este tiempo. No nos vamos sin antes invitarles, como cada semana, que por favor puedan apoyar este contenido. Si tú nos estás viendo por medio de Facebook, puedas reaccionar, puedas comentar, puedas compartir esta predicación. Y si nos estás viendo en YouTube, o si tú tienes canal de YouTube, perfil de YouTube, puedas suscribirte a nuestro canal. No solamente los viernes se suben estas prédicas, los martes estamos subiendo podcast. Estamos concluyendo una etapa en los podcasts. Vamos a iniciar una nueva temporada. Ahí de igual manera esperamos su apoyo en nuestras redes sociales. En la mayoría o en todos nos encuentran como Jóvenes MIC. De verdad, gracias por su apoyo. No sé cómo estén pasando aún este aislamiento, pero esperamos de todo corazón que la bendición de Dios, su gracia y su misericordia sea con cada uno de nosotros. Y como cada semana les recordamos que estamos para servirles. Hasta luego.